Hola, hola. Estoy grabando este monólogo súper tarde porque resulta que hoy me invitaron a 3 fiestas. Nunca me invitan a ninguna fiesta, nunca me invitan a nada. Y hoy me invitaron a 3. Una la cancelaron, a las otras 2 fui. Y a los dos anfitriones les dije que yo iba 1 hora antes de que llegara la gente para no ver a gente, para no ver a gente que no conocía. Que no conociera. Y entonces ambas llegué 1 hora antes y los anfitriones fueron lo suficientemente generosos y didácticos de mí como para aceptar que yo llegara 1 hora antes, cuando la verdad es que en ambas fiestas me quedé hasta mucho después de que la gente había llegado. Porque uno a veces se dice, es que yo soy así, a mí no me gustan las fiestas, yo no quiero conocer a nadie que no conozca. Y resulta que uno no es así, uno no es de ninguna manera, uno no es de la manera en que cree que es, y esa es una de las grandes riquezas de la vida. Y hablando de yo soy así, quiero hablar de Betty la Fea. Yo soy así, ¿se acuerdan? Es el estribillo de la canción de Betty la Fea. Yo soy así. Bien. Entonces, el otro día vi que había un meme de mi cara y decía, de mi cara y la de Betty la Fea, y decía que es como Betty la Fea. Y es curioso, son curiosos esos chistecitos de machos, ¿no? Como esas montaditas de colegio, porque no pueden ni sospechar que a uno le pueda parecer elogioso lo que ellos conciben como un insulto. Entonces, con ocasión de que acaba de terminar, creo que terminó la primera temporada de Betty la Fea, y me pareció tan interesante, quiero hablar sobre Betty la Fea. Sobre esta nueva temporada, pero también sobre Betty la Fea en general. Quiero hablar, quiero decir cosas que no me gustaron tanto y quiero decir cosas que me gustan muchísimo de este personaje que se ha vuelto pues uno de los personajes nacionales. Yo no me gusta usar la palabra identidad, ni que nos identificamos, ni nada, porque creo que esa es una manera de hablar de la lectura y de la expectación y la expectativa que conduce a ser mal espectador y mal lector. Entonces no creo que nos identificamos, pero ha llegado a ser una de los personajes de la colombianidad y de la mujer colombiana, Betty la Fea, una de las imágenes que tenemos en la mente. Yo la vi hace muchos años. Yo vivía en España, en Barcelona, y la dieron allá, la pasaban todos los días a las 4 de la tarde, y la vi todos los días durante todo el tiempo en que pasó Betty la Fea, y me encantó. ¿Y qué pasa cuando uno ve algo un día y al otro día también, y es parte de la rutina? Es muy raro, ¿no? Porque es un espectáculo, pero al mismo tiempo es parte de tu vida y de tu rutina. Y verlo es un cumplimiento y verlo es 1 hora de tu día. Entonces mis 4 de la tarde fueron siempre las 4 de la tarde de Betty la Fea y me fascinaba. Y sí, me parecía sainete, me parecía sonsonete, me parecía que era un humor no muy pulido. Y aún así me parecía genial y me sigue pareciendo genial. Vi esta nueva Betty la Fea, este retorno. Y oí su sonsonete y la estridencia y la gritadera. Y una especie de sainete y de sátira. Pues el sainete entraña la sátira, pero sin recocha. Pero luego pensaba que sí, que los comediantes estaban burlándose de ellos mismos. El guión me pareció por partes muy acertado y muy loco y muy bien, y por otras y en otras partes me pareció absurdo porque no se decía nada, me pareció como un guión sin texto. Luego pensé en esas comedias latinoamericanas que parecen herederas de la comedia del arte, ¿no? De una comedia con personajes fijos y con repetición de líneas. Y entonces pensé en El Chavo, que es maravilloso. De hecho, hace mucho tiempo escribí una columna del Chavo que está muy buena, en la que proponía que el Chavo es un perro y parte de su éxito es que es un perro. El Chavo vive por ahí en cualquier lado,
no tiene padres como los perros y tiene ese gorro de orejas. Y bueno, no voy a hablar de eso. Entonces en Betty la Fea hay repetición, pero la repetición me parece que está mal ubicada. Por ejemplo, está en el personaje de Marcela, que dice muchísimas veces que ustedes son los culpables, que mataron a mi hermano porque hicieron encarcelar al hermano de ella, Daniel, librándose ellos de la cárcel, y ese personaje luego se murió en la cárcel, pero no lo repite siempre igual. Y una repetición que no sea siempre igual no vale en la comedia como repetición. Pero eso me llevó a pensar que el problema es que en Betty la Fea hay personajes que son cómicos de comedia, como los principales, Betty, Armando y muchos otros, y hay personajes que no son de comedia, y eso crea una disonancia. Y luego pensé, bueno, realmente esta parte me la sopló Pedro, mi amigo, de la fiesta en la que estaba ahora y en la que salí para hacerles este monólogo, que estaba buena además, que los guionistas de Betty la Fea creen que los malos no deben ser cómicos, solo los buenos o los medio buenos pues son cómicos, pero los malos son dramáticos. Y es extraña, puede ser interesante, no digo bueno o malo, pero es extraña esa combinación de personajes cómicos y personajes no cómicos, de un drama y una comedia. Entonces el personaje de Marcela no es cómico, el personaje del nuevo sobrino de Marcela tampoco es cómico, y sin embargo son repetitivos. Entonces, ¿cómo cuadramos el no ser cómico con el ser repetitivo? Luego, Betty la Fea sigue siendo una telenovela. A mí me parece muy importante que siga siendo una telenovela, no es una sitcom, no es una comedia romántica. Y al ser una telenovela debe tener melodrama. Pero Betty la Fea no tiene mucho melodrama. Tiene cierto melodrama, sobre todo en el diario de Betty, que es genial. Cuando se pone a escribir Betty en el diario, dice como estos son los pedazos de una mujer. Y esas sentencias son realmente increíbles, porque voy diciendo, lo iba a decir después, que Ana María es una actriz impresionante e hizo un personaje increíble, hizo un personaje muy único, hizo un personaje que es un género, que es cómica y no cómica, y he estado tratando de encontrar el carácter o los caracteres de ese carácter, y creo, y pensé en la firmeza del destemple. Ustedes saben cómo Betty habla como medio destemplada, y está así como floja, y luego es firmísima. Y entonces es esa contradicción entre el estar destemplado, que es justamente no estar templado, y el ser un templado. Entonces creó un personaje muy, muy inteligente. Bien, pero entonces estaba hablando del diario de Betty. En el diario de Betty hay melodrama, hay esas exageraciones en un supuesto discurso que ella escribe de ella misma. O sea, en la escritura es donde está el melodrama. Pero todas estas rasgos de los que estoy hablando, que son como de género literario y de crítica literaria, un guionista podría explotarlos tanto más. Deberían hacerme guionista de Betty, de verdad que, bueno, en fin, pero eso de que el diario sea un espacio de sobredramatización y de autocompasión, y fuera del diario, fuera de la escritura de sí misma y de la observación de sí misma, sea un espacio de aguante. Bueno, sigo hablando. Entonces es un drama comedia, pero un drama comedia sin melodrama. Yo creo que cuando vimos Betty la primera vez, lo que más nos sorprendió era que fuera comedia. Telenovela, pero comedia. Esta invención de Betty fue muy genial por parte de Gaitán, y siempre estuvo ahí en la frontera. Y esa frontera entre es comedia y no es comedia me parece interesante. No me parece que debe pasarse todo a comedia, pero que podría hacerse más consciente de ese punto medio para sacar más cosas de ahí. Hay algunos personajes que son el mismo, y son el personaje cantinflesco. Entonces está Freddy, que está muy chistoso, está más chistoso que en la Betty original,
Freddy, el que era mensajero y ahora es sales manager, como dice él. Hay personajes, digo, que son el mismo. Freddy y el al que metieron a la cárcel con Don Armando. Ahora se me acaba de olvidar dónde es. Porque no tengo rigor y porque no anoté aquí los nombres de cada personaje para no irme a equivocar. Porque no soy locutora, ni... Bueno, entonces ese otro personaje y Freddy son como el mismo, que son el personaje de Cantinflas, el que habla de más, el que adorna el habla y el que termina no diciendo nada. Ese es un personaje con mucha tradición en la comedia hispanoamericana. Es Sancho Panza. Muchas veces Sancho hacía esto, de tratar de decir cosas que no podía decir, de tratar de decir más que lo que sabía, entonces enredaba los refranes. Y de Sancho Panza procede ese mismo Cantinflas que enreda los refranes y que quiere hablar como él habla, que quiere hablar como un habla, como la tal sabiduría popular, pero sin saber lo que dice. Es un personaje súper interesante, pero lo están duplicando ahí, que no es tan chévere. Mi pregunta sigue siendo, ¿qué es lo colombiano en Betty? ¿Qué es lo que a mí me hace ver Betty? No veo ninguna telenovela y no me gusta la televisión colombiana, y Betty me parece genial. ¿Y qué me hace? ¿Qué es lo colombiano ahí? Como lo alambicado, lo retorcido y lo fracasado, como esa vocación de fracaso. Bueno, voy a ver si luego se me ocurren más cosas de eso. Quería hablar del humor, de el bullying, que es el humor colombiano. A mí me parece que este país mío y esta raza mía de este lugar es especialmente inepta para el humor. Aquí no se ha producido mucho buen humor. Se produjeron los programas de televisión de Jaime Garzón y compañía. Y cuando yo era adolescente, vimos por primera vez Sociedad y yo no lo podía creer. Me parecía haber salido del lugar de donde era, haber salido de una constricción, de un imaginario parroquial andino, y tener acceso a lo irónico, lo desenfadado, pero sobre todo lo rápido. Y estaba pensando en esa mezcla de rapidez y paciencia que el humor necesita. Y cómo después de Garzón, yo no puedo pensar en un solo ejemplo de buen humor colombiano. Creo que Betty, de hecho, es el único en el que puedo pensar. Hice una breve serie de humor con un antiguo estudiante mío y amigo mío, Simón Ganitsky, que se llama Escucha y la Verdad. Búsquenla en YouTube porque me parece bastante buena, pero de verdad me parece que no hay mucho más. Entonces, el humor en Colombia no ha tenido ningún desarrollo. Sábados Felices es una porquería. Hay algunos caricaturistas buenos, hay otros malísimos. Y hay algo en esa mezcla de paciencia y rapidez que no se ha dado aquí. Pero hay otra cosa acerca del humor que yo me pregunto, ¿por qué el humor en los países más grandes o más ricos o más poderosos se desarrolla más? En Latinoamérica, en México y Argentina. Desde luego en el mundo, en el imperio, que es el imperio inglés. El humor inglés, ese es el mejor humor. Y yo tengo esta teoría de que el humor inglés es cervantino, de que la traducción de Don Quijote inspiró el humor inglés y a Sterne y Tristram Shandy, y en España no se desarrolló igual. Fue un humor que se convirtió en el humor inglés. Entonces el famoso humor es cervantino y surge de Don Quijote. Pero quería pensar también en eso, en la relación entre el bienestar de una sociedad y su acceso al humor. ¿En qué momento podemos reírnos? En mi último curso de la Biblia nos dábamos cuenta de que, he dado el curso de la Biblia muchas veces y he leído muchas veces el Génesis y el Éxodo y libros como Daniel y Jonás, y
en el último curso de la Biblia me di cuenta de que estaba escrito en clave de humor, porque lo único que puede hacer el ser humano es reírse. Pero entonces me pregunto a qué nivel de desarrollo y sofisticación literaria llega una cultura para empezar a hacer humor. O sea, el humor no es inmediato. El humor es algo muy desarrollado, muy sofisticado, súper artificial. No es reírse. Y entonces pensaba en Colombia como súper atrasado en humor. Es así. Hoy estoy muy antirreferencial, pero busquen por ahí una columna mía sobre Sábados Felices y sobre el humor colombiano. Entonces pensaba en series como las que a mí me parecen brillantísimas de humor recientes. Pues no voy a hablar de Chaplin, pero Louis o Arrested Development, que pueden ver en Netflix. Esa maravilla de retorcimiento sobre retorcimiento, de ironía desdoblada y vuelta a doblar y vuelta a ironizar. Todo ese proceso que requiere el humor, lo procesadísimo del humor, tiene que ver con lo procesadísimo de una sociedad que ha llegado a cierto grado de satisfacción literaria. Iba a decir de perfección literaria, pero me parece chévere decir satisfacción literaria. Y Colombia, pues desde luego no. Pero entonces pensaba en qué es el humor en Colombia. Y pensaba, bueno, por un lado está Sábados Felices, la cosa chabacana, inmunda, de burlarse de los gays, de las regiones, de no sé qué. Y por otro lado está otro humor que yo repudio, pero que mal que bien es mejor, que es el humor de los colegios de hombres. El otro día una joven amiga me decía, estaba hablando de un chico con el que estaba saliendo y me decía, pues que tiene buen sentido del humor. Y yo le decía, pues que todos los chicos que han estado en un colegio de solo hombres tienen buen sentido del humor, han desarrollado eso, como una especie de resistencia carcelaria y de mecanismo para encontrar quiénes son y para distribuir personajes entre sus compañeros, para ubicarse. Ese humor, mis amigos del Colegio San Carlos, un colegio de benedictinos de solo hombres en Bogotá, me contaban las bromas que hacían y eran realmente chistosas. Una vez convencieron a un gringo de que se decía película y no película, que no dijera película, que estaba muy mal dicho, y a mí me parecía eso muy gracioso. Entonces está el humor de bogotanos de clase alta o media alta, de colegio de hombres, el humor entre hombres. Está, por supuesto, el humor del gimnasio moderno. Entonces está Ricardo Silva, que es muy gracioso y además entreteje ese humor en sus novelas y está muy bien, como en Autogol. Está Daniel Samper Ospina, que a mí no me parece gracioso realmente, me parece chocarrero. Me parece que trata de ser chabacano, que es compulsivo, que es la risita. Pero entonces está este humor gimnasio moderno, Colegio San Carlos, que se desarrolla entre hombres y que es bogotano. Y ese, por mal que nos parezca, es el único humor que hay en Colombia. Hay algunas cositas antioqueñas, pero es que los antioqueños somos, porque yo me considero medio antioqueña, tan intensos que se nos va la mano y tratamos de alargar el chiste y la intensidad es mala para el sentido del humor. En Betty la Fea me parecen súper buenos comediantes Ana María y Betty y Don Armando. Los actores que hacen de Betty y de Don Armando, Jorge Enrique y Ana María. Armando crea un personaje perdido y a la vez malévolo. O sea, él es malo. Y él realmente es profundamente inmoral. Pero es medio enamorado y pasó de cínico a enamorado. Pero ahora que lo vemos enamorado y sin Betty, tampoco es que uno lo vea sufriendo mucho como enamorado. Entonces este personaje como falso, como de fachada, que no siente nada, me ha parecido muy bien y me ha parecido súper buen comediante Jorge Enrique. Además está muy guapo. Y Ana María siempre ha sido genial. Y ya hablé de esa firmeza del destemple.
ambos parecen a punto de reír todo el tiempo, que yo creo que es algo muy bonito de muchos actores. Piensen en eso, piensen en estar a punto de reír. Un actor a quien yo admiro muchísimo y quiero mucho, que es Gael García Bernal, tiene eso. Como una reserva en la que él mismo está mirando al personaje y mirándose interpretar un personaje y riéndose de él mismo y del personaje. Creo que Ana María y Jorge Enrique tienen eso y que están siendo muy, muy buenos comediantes. Bueno. Quería hablar también de Julián Arango. Julián Arango está espectacular, realmente es muy, muy inteligente. Tiene una habilidad para encontrar juegos de palabras, para escuchar, que es muy especial, se me olvidaba mencionarlo, pero es divertido y está muy bien, y su ira contenida y su desdén y su desplante, que también es una especie de desarrollo del sentido de estar desplantado, está re bien. Me encanta. El padre de Betty me impresiona porque tiene la misma edad que antes. Ese patriarca medio perdedor, pulguiento, pero que quiere imponer todavía sus valores, me parece interesante. Yo lo odio, odio a ese personaje, pero está muy bien también. Y me parece tremendo que ella, después de su divorcio en la nueva Betty la Fea, vaya a vivir con él. ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo pusieron a vivir con él? Y por qué no hay ninguna real crítica o chiste sobre eso. Pero bueno, me impresiona que además ese padre de Betty sigue de la misma edad. Me pareció ver que en todo este nuevo juego de Betty, en el que ya sabemos que Betty no es fea, porque ya fue bella, ya fue fea y fue bella, y se reveló que en realidad era bella. Ya sabemos que Betty es bella, ya sabemos que es rica, que ahora es rica porque ha conseguido ser rica. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la clase. Y en los últimos capítulos de la telenovela, me río porque, no sé, juré que nunca iba a decir novela en vez de telenovela, porque novela es un género literario, pero bueno, ya sabemos que el tema de hoy es Yo soy así, los engaños del yo soy así. Entonces, estaba diciendo que es un asunto de clase, y que en los últimos capítulos de la telenovela, de este comeback de la telenovela, se reveló que el conflicto entre Betty y Armando se desata porque le hacen una fiesta corronchísima de quinceañera a la hija de Betty y Armando, que está muy bueno, con un letrero que decía, es que feliz cumpleaños, mamita. Y entonces Julián Arango, Hugo, dice, ¿qué les pareció el mamita con letra gorda? Todo eso está muy bien. Y revela, y fueron muy inteligentes ahí los guionistas, que lo que está en medio del romance de Betty y Armando, que no los deja terminar de unirse y que no deja que esto termine, es el conflicto de clase. Hay una desigualdad de clase que es más poderosa que la desigualdad de bello o feo, o que subyace tras la diferencia de bello o feo. Bien. Pensé en la fealdad y la belleza, y pensé en la vejez. Y una cosa que me impresionó es que en Betty la Fea nadie tiene una sola cana. O sea, Betty tiene este pelo negro sólido, y bueno, Armando sí tiene la cana con esta especie de cresta, que me parece chistoso, como un hombre trata de ser juvenil haciéndose como que no se peinó, como que la juventud es despreocupación con respecto al pelo, a la cabeza, en fin, pero los demás no tienen una sola cana. Y lo que más me impresionó cuando empecé a ver Betty es que eso parecía una feria de máscaras y una feria de
O sea, toda esta gente está más vieja, pero están actuando como si no hubieran envejecido y se supone que los espectadores debemos pensar que no han envejecido, pero nosotros sabemos que ellos saben que nosotros sabemos que ellos saben. Todo eso es interesante, pero es también inquietante. Entonces parecían con máscaras de ellos mismos envejecidos. Salvo el papá de Betty, que no envejeció. Y por cierto, la hija de Betty, cuyo personaje no me ha parecido que esté muy bien escrito. No creo que ella sea mala actriz, pero creo que no está bien escrita. Parece de la misma edad de Betty. O sea, yo pregunté como esto es la Chilindrina. O sea, la idea es que esto sea como el Chavo y esta sea la Chilindrina, porque parecen las dos de 30 años. Y el otro día, pues al final que tenían como tema ver el video de la... Dice que tenían como tema. Bueno, en la telenovela veían el video de los 15 años de Betty, que fue muy chistoso. En una escena buenísima, buenísima, en la que Betty y el marido, para preparar la fiesta de 15 años de la chica, de la hija de ambos, estaban viendo el video de los 15 años de Betty. Supuestamente lo habían visto 1000 veces y esos 15 años de Betty pues son lo más patoso y torpe que hay. ¿Y a dónde iba yo? Bueno, y entonces Betty aparecía de 15 años en la pantalla, Ana María Orozco aquí de 50 años, estupenda, y al lado la hija, y todas parecían de la misma edad, y todo eso es un efecto Chavo del 8 que es súper importante porque es la comedia contra el paso del tiempo, pero también yo me pregunto, o no lo obvies o explótalo, ¿no? Como suelo aconsejar con respecto a los lugares comunes en mi clase. Bueno, entonces, la vejez. Entonces podemos aceptar a Betty la fea, que se va a volver bonita, porque si concebimos la fealdad como un disfraz, estas gafas, el pelo, entonces vas poniendo... No pensé que iba a hacer este performance, pero o sea, uno se puede embellecer poniéndose y embellecer quitándose, supuestamente, ¿no? Y así, y eso tiene que ver con la concepción de la belleza y la fealdad en esta obra, que es súper interesante. Pero bueno, ¿qué hace uno con la vejez? ¿Qué hace uno con la vejez? Porque es más problemático. O sea, con quitarte las gafas no vas a ser más joven. De hecho, me quito las gafas y me veo más vieja. Las gafas, a partir de un punto en la vida, sirven para cubrir las bolsas abajo de los ojos. ¿Qué te quitas? Me puedo quitar, qué sé yo, gordos y arrugas. ¿Y qué te pones? Y entonces tenemos a todas estas estrellas de Hollywood con los fillers que terminan con una cara así de grande. Es muy curioso también, ¿no? El querer conservar la juventud termina siendo como el crecimiento del rostro. El crecer, por supuesto, porque un viejo o una vieja no crece. Pero bueno, me parecería muy interesante que Betty, la fea, la telenovela se preguntara por el envejecimiento. Porque Betty tiene 50 años y porque hace 20 años que fue Betty la que se casó con Armando. ¿Y por qué Armando no más bien, en vez de enamorarse de Sharique León, que es igual de linda que Betty y de la misma edad más o menos, por qué no se enamora de una más joven? ¿Y por qué no está ahí ese problema de que don Armando de pronto quiere tener otro hijo y se siente pues capaz de fecundar y Betty en cambio está en la menopausia? ¿Por qué no se menciona eso? Podría ser wow, qué lapsus, una enfermedad, una oportunidad cómica. Tal vez Betty siendo, no sé, es que tengo sequedad vaginal, don Armando. Bueno, en fin. Bien, entonces lo otro es, pensé en la telenovela y en cómo los latinoamericanos hemos hecho de la telenovela la novela familiar freudiana, ¿no? La telenovela latinoamericana, y yo vi muchísimas en el pasado, ahora no veo ninguna y desde hace años no veo ninguna, tienen que ver con, en realidad yo no soy de esta familia, en realidad no soy así, no es yo soy así, sino no soy esta, sino que soy hija de unos príncipes y soy hija de los ricos en realidad, y por eso me puedo casar con el rico. Me puedo casar con el rico porque aunque soy una muchacha pobre, resulta que
fui abandonada o soy hija natural, entonces en realidad soy rica, en realidad sí me corresponde el que creo que no me corresponde. Claro que siempre hay un problema. El que creo que no me corresponde, pero sí me corresponde, puede ser mi hermano. Entonces son o la desigualdad social o el incesto. Me encanta porque aquí hay una sabiduría enorme de la telenovela latinoamericana que le está hablando a la corrección política. Y me voy a tomar 5 minutos más, esto va a salir larguísimo, pero bueno, para hablar de esto. En la corrección política a mí cada vez me parece más que de lo que se trata es de un profundo rechazo al amor desigual. Y el amor, señoras, siempre es desigual porque el amor es la desigualdad. Es el amor a la desigualdad. Lo que se atrae, que es profundamente igual, es al menos en la superficie profundamente desigual. Pero entonces la corrección política nos ha dicho que un hombre mayor y una mujer menor ya es, digo, no menor de edad, menor que él o mucho menor que él, ya entraña cierto abuso porque él tiene más solidez económica o más solidez en general que ella, o una mujer mayor y un chico menor también, sin tener en cuenta que el chico menor tiene infinitamente más poder sobre la mujer mayor, por supuesto, o un famoso o una famosa con alguien no famoso tiene poder y supuestamente todo eso constituye abuso. Ahora, quiero ser claras, obviamente constituye abuso que una de las personas de una pareja sexual sea dependiente laboralmente o profesionalmente de la otra. Pero si no lo es, como fue el caso de las que denunciaron a Louis C.K., no tendría por qué haber abuso ahí, aunque haya desigualdad. Y yo he pensado que el Me Too y la búsqueda de una igualdad total en el sexo para considerarlo legítimo, en lo que deriva sería en el narcisismo o en el incesto perfecto. Solo un gemelo idéntico que tú podría ser más o menos tu igual, que haya crecido en la misma clase social, en todo que tú, un gemelo hipotético, podría ser tu pareja sexual, lo cual sería incestuoso, o tú mismo, con lo cual la única pareja legítima de ti mismo eres tú mismo, y mastúrbate hasta siempre con la industria del porno, que es lo que está pasando. Bueno, entonces me fui por allá. ¿En dónde estaba? En la novela familiar de Freud y en la telenovela. La telenovela latinoamericana nos hemos inventado que ese recurso de yo en realidad soy de la misma condición social de aquel a quien amo y que no se podía casar conmigo por la igualdad, por la desigualdad que nos separaba, pero ahora somos iguales y en fin. ¿Qué hay de eso en Betty la Fea? Hay un matrimonio improbable, la fea que se enamora del guapo, que es rico, y hay el buen partido al que todas quieren, que termina siendo agarrado por aquella a quien nadie quiere, y hay ese en realidad era linda, no en realidad era hija del rey o hija del rico, sino en realidad era linda, que a mí me parece súper interesante nuevamente porque concibe la fealdad como un disfraz, como un vestido y como algo accesorio, no la belleza como los accesorios, sino al revés, la fealdad como los accesorios y la belleza como la desnudez. Y siempre me pareció que ahí había algo muy bueno en Betty la Fea, pero también muy engañoso. Bueno, hay un chiste buenísimo a mí me parece brutal, que es cuando dice Betty es cuando, uno nunca va a decir es cuando, o sea, como definición, pero bueno, es un chiste que dice Betty en algún momento del Betty la Fea original, que dice: mi hoja de vida es muy buena, lo que se la tira es la foto. Ese poder de ella saberse fea, eso es clave, eso es súper revolucionario. O sea, Betty la Fea sabe que es fea, sufre porque es fea, pero también tiene otras cosas en vez de ser fea. Es muy complejo ese personaje, no es tan simple como
como se ha creído. Quería decir también que el tema principal de Betty la Fea, me parece a mí, es el perdón. O sea, que Betty haya perdonado esa cabronada que le hizo este hombre, que fingió que la quería por temor a que ella se fuera a quedar con la empresa después de haberle hecho a ella ser cómplice más o menos de un fraude, si no recuerdo mal. Y que después ella lo haya perdonado porque lo quería tanto y lo deseaba tanto y deseaba tanto verse como otra, verse como parte de él, que lo perdonaba. Yo creo que de Betty la Fea puede partir un análisis del perdón súper interesante. Creo que es la telenovela realmente del proceso de paz. Y bueno. Entonces Betty la Fea y Don Armando se casan al final de el Betty la Fea original. ¿Y ahora qué? Ahora tienen que hacer algo. Ya no están casados. Y entonces tienen que hacer otro drama, que sea el drama de la reunión, o una comedia. O una comedia contemporánea, no romántica. Entonces, yo ya les he hablado muchas veces de que los dos finales del drama son el matrimonio y la muerte, ¿no? El final de la tragedia y el final de la comedia. Tanto el matrimonio y la muerte implican una separación y tanto el matrimonio como la muerte implican una unión. Es decir, los que se casan acceden a una vida nueva, es como si se murieran a sí mismos y accedieran a otros personajes a través de la unión, y los que se mueren pasan a ser otros que no sabemos a través de la separación, que es la muerte. Esos son los dos grandes finales literarios. Entonces, ¿qué pasa con estos que se reanudan después de que se casaron y lograron este final apoteósico de la unión, a pesar de todo, de la improbable unión? Y creo que los guionistas ahí la embarraron mucho, porque entonces parten de una separación porque ella medio vio a Don Armando medio besarse con la de antes. O sea, eso lo hicieron de cualquier manera, fue perezosísimo. Me parece interesante lo de la separación y la reunión. Y por cierto, léanse de, mi memoria, ¿cómo se llama? Stanley, ¿qué? El filósofo estadounidense que escribió el libro de Hollywood Comedies of Remarriage. Las comedias hollywoodenses de volverse a casar. Lo voy buscando acá. Es un tema increíble el de la pareja que se ha separado y se reúne. Creo que Philadelphia Story. Hay muchos clásicos que son sobre eso. Adam's Rib de pronto también, no sé. En todo caso, ahora me está fallando la memoria, además porque me tomé como, no sé, me hicieron preparar Negronis en la fiesta en la que estaba, que por cierto es mi trago favorito por si alguien me quiere invitar, y me tomé como 5, y entonces me falla la memoria más que lo normal, aunque la verdad es que me está pareciendo que me está funcionando mejor que lo normal, y estoy buscando este nombre que absolutamente nadie va a notar. Hollywood Comedies of Remarriage. A ver. Stanley Cavell, por supuesto. Ahora, cuando uno se acuerda de algo, es como obvio que era eso. Y es las comedias de Remarriage, que son It Happened One Night, The Awful Truth, Bringing Up Baby, The Philadelphia Story, His Girl Friday, que es una de mis favoritas de Howard Hawks, y The Lady Eve de Preston Sturges. Bueno, eso de reencontrarse una pareja que se ha separado es todo un tema de la comedia de Hollywood, y solo pido que los guionistas, por favor, tengan en cuenta eso y se miren esas comedias, porque hay mucho que explorar ahí que no están haciendo, porque además la separación, porque ella los vio medio besarse, está pésima. Bueno, ¿qué más? Bueno, es muy chistoso Ecomoda, la oficina. Esa oficina es asquerosa. O sea, la dirección de arte de eso se fajó en hacer algo inmundo estoy hablando un poco Bruno Lombardi, pero la lámpara esa que es medio un maniquí y ese ajedrezado y esos morados es horrible.
Pero estaba pensando, yo también está bien, porque además ni la comedia ni la telenovela están casadas con el glamour. El glamour es cinematográfico y es anejo al cine, pero no tanto a la comedia. Y bueno, claro que estaba pensando en esas que les acabo de decir, esta Katharine Hepburn, y podemos decir o no decir que ella es glamour con esa masculinidad, no sé. El caso es que en la telenovela no, en la televisión, hablemos de glamour en el cine y en la televisión no hay glamour, digamos. Pensé en esto cuando estaba leyendo sobre el glamour de Dolores del Río y de María Félix. Creo que era especialmente Dolores del Río en unos textos de Carlos Monsiváis sobre la estrella del cine mexicano, y hablaba del estrellato y la belleza, de cómo la belleza es el estrellato mismo, y hablaba además de lo sentimental como elemento de igualdad. Yo hablé hace un rato de la raíz de Betty, de el insoluble conflicto entre dos clases sociales, que ni siquiera son la clase trabajadora y la clase de los patrones, son la clase media, y la clase del patrón es la clase del empleado formado y la clase del patrón, que ahí hay otra cosa súper interesante. Pero esa búsqueda nuestra latinoamericana de lo sentimental como igualador. Bueno, luego me pregunté qué es la fea. La fea es la corriente, y hay unos ensayos buenísimos, cortitos, de Monsiváis sobre la jovencita mexicana, como un personaje muy patético, un personaje feo, y sobre el cual cae todo el peso de la crueldad también. No voy a entrar ahora en eso. Bueno, decía que Ecomoda es un gran chiste porque ¿cuál eco? O sea, que tiene que ver eso con ecología, pero es lo que vemos todo el tiempo, ¿no? Todo es eco, todo es supuestamente ecológico, y la moda está en el centro de esta cosa de Betty, y está relacionada con lo que yo quiero que traten, que es la vejez. Betty en un momento, cuando vuelve a ponerse la capul esa, y que nunca más me voy a poner capul con gafas gracias a ella, cuando vuelve a ponerse la capul y su falda y chaleco, dice no sé qué, que lo otro no es mi esencia, y me interesó mucho lo de esencia, como la moda es la esencia, pero no es la esencia de la personalidad, como se quisiera, como ha querido decir la publicidad, es la esencia del tiempo, y es la esencia de lo urbano. Ustedes se han fijado cómo uno puede representar un campesino de la Edad Media más o menos igual que un campesino de 1960, no digo de ahora, porque ahora ha cambiado un poco desde la internet y la globalización, y en cambio la moda es de la gente rica. O sea, uno ve un rico de la Edad Media, me acaba de venir a la mente esa moda de las mangas acuchilladas, que era tan hermosa, pero bueno, de la Edad Media o del siglo XV o del siglo XVIII o luego del XIX o comienzos del XX o en la década de los 40, la década del 50, todo eso es urbano. A través de la ciudad pasa el tiempo, a través del campo no pasa el tiempo. Entonces la moda tiene que ver con la sustancia misma del tiempo, más que con la herencia de la personalidad. En un episodio de Betty la Fea sale don Armando disfrazado de Betty. Y yo creo que todo esto, darle vueltas a quitarse las gafas, ponerse las gafas, hacer otro peinado, cambiarse de ropa, todo ha estado dando vueltas a el vestirse de hombre o el vestirse de mujer, y el género, y esa relación entre don Armando y el amigo, y Mario Calderón, y el deseo homosexual. Y bueno, eso también habría que ver. Monsiváis. Bueno, lo otro de lo que quería que habláramos es de la belleza. ¿Qué es la belleza? O sea, no sé, a veces en mis talleres hablamos de la belleza y dicen la belleza es subjetiva. No, pues no, sí, no. Hasta cierto punto es y no es, y si no, no sería posible Betty la Fea, si no fuera algo más o menos, no digamos objetivo, ni sé qué quiere decir eso, pero consensual. Y entonces encontré en Monsiváis esta descripción de Dolores del Río que decía: es un rostro deslumbrante, intemporal, no por inmune a las devastaciones de la edad, sino por mantener en quienes lo contemplan
impresiones radiantes, y me pareció tan increíble eso de impresiones radiantes, y me llevó a pensar en que la belleza de un rostro, la belleza de un cuerpo también es lo contrario del síntoma. Encuentras bello a alguien cuando quieres seguir mirándolo, no para averiguar qué representa, qué falta representa o qué signo de la muerte representa, sino simplemente mirarlo sin tener que pensar en nada. Otra cita que me pareció interesante de Monsiváis es una cita es de Kenneth Tynan. Primero no entiendo mi letra y luego no sé si ese T-Y sea Ty o T, bueno, que era: lo que otros suelen ver en las mujeres, ¿qué? Yo veo en Greta Garbo, o encuentro en Greta Garbo lo que otros suelen ver, lo que otros suelen ver en las mujeres estando borrachos, yo lo veo en Greta Garbo. Y eso me pareció impresionante, porque la belleza tiene que ver con un éxtasis de la sobriedad. La belleza es lo que te hace ver la belleza estando sobrio. Y eso me llevó, por supuesto, a los embellecedores de Mario Calderón, que Mario Calderón le decía a don Armando que tenía que tomarse unos tragos que eran, dizque, unos embellecedores para que no le diera tanto asco besar a Betty, en esta cosa descarnada y súper violenta de Betty la Fea. Por último, quería hablar de lo alegórico, de la alegoría. Ustedes saben que las alegorías son conjuntos de metáforas. Entonces están las alegorías de Giotto en la Capella dei Scrovegni en Padua, que creo que es esa, representan los vicios y las virtudes, como el cuerpo humano puede representar la envidia, la ira, todas según se transforme, ¿no? Entonces mi favorita, les decía esta misma semana a mis estudiantes del taller, es la de la envidia. Busquen Giotto, Giotto, es un pintor medieval, Giotto di Bondone, y vean, y busquen virtudes y vicios y verán las alegorías. Y la de la envidia es genial porque, bueno, es una vieja con una bolsa que presumimos de dinero muy aferrada en la mano, y luego unas orejas muy grandes y una lengua que se convierte en serpiente y le muerde el propio ojo. Y luego yo pensaba en cuál sería una alegoría de la belleza, o es imposible una alegoría de la belleza es no alegorizable, o una mujer extremadamente bella, Greta Garbo, o Ana María Arango, que realmente es muy muy bella, es ella misma una alegoría de la belleza. Es decir, el cuerpo bello representa la belleza. Y deberíamos mirar más qué es lo que estamos viendo por belleza, en vez de recurrir a la tontería de no criticar los cuerpos de los demás, que es una hipocresía, como anotaba Margarita Posada esta semana. Es una hipocresía que por un lado digamos no criticar los cuerpos de las demás, acéptate a ti misma, y por otro lado todo el mundo con filtros y todo el mundo con cirugías y todo, y las niñas de 9 años con cuidado de piel, cuidado dermatológico. Miremos qué es lo que consideramos bello, qué de este rostro puede parecerte bello o feo. Porque las soluciones generales, tipo la simetría o la armonía, eso no dice nada, no estamos diciendo nada con eso. ¿Qué es? ¿Qué es una nariz bella? ¿Y por qué se están recortando así la nariz? Bien, cuando yo estaba escribiendo esto, me puse a escribir estos papeles en mi letra y me puse a ver mi letra manuscrita, que es un ejercicio que a veces les pongo a mis estudiantes en el taller. Ver cómo estás en tu letra. Una especie de grafología creativa. Y mi letra es mi rostro bello. Algo así. Bueno, creo que no me falta nada. Creo que este monólogo quedó súper bien. Me voy a seguir yendo de fiesta antes de grabar monólogos, porque además muchas de estas ideas me las dieron en la fiesta en el cumpleaños de un amigo. Pero yo había notado otras cosas acá. Ese amigo me dijo también que hay una falla en la música de Betty la Fea. Si es melodrama, tiene que tener en cuenta la música, la parte melo. Y en Betty la Fea no hay música.
vean a ver qué hacer ahí con la música o poner canciones, o sería interesante. Y otro amigo me hizo ver, Pedro me hizo ver, eso me hizo ver Alejandro. Y Pedro, como don Armando termina anteponiendo su deseo totalmente increíble, improbable, que una de las cosas chéveres de Betty es que uno nunca se termina de creer que él siquiera a Betty, es genial, a su dignidad. Y ¿se acuerdan del ritual de perdón que Betty hacía en Cartagena con Selmira Luzardo, que en paz descanse? Betty es toda sobre el perdón. Y bueno, una confesión, yo he recordado ese tal ritual del perdón de Betty cuando he tenido que perdonar a algún desgraciado como don Armando. Ay, no mencioné a Patricia Lorna, que es también una súper buena comediante que además sigue esa cosa de ser idéntica hace 20 años. O sea, en el Chavo del 8 cada uno hacía lo mismo en cada episodio. Aquí la gente está haciendo lo mismo, habiéndose interrumpido muchos años. Eso de todas maneras es súper interesante. Y ¿qué más? Bueno, don Armando siempre está como desarmándose. Eso también me parece chévere. Y bueno, yo creo que esto es, ¿no? Que esto es lo que tenía. Bueno, me encantó hacer este monólogo. Felicitaciones a los actores. Están haciéndolo muy bien y los guionistas tienen grandes intuiciones, pero chévere que los guionistas estén a la altura de los actorzazos que tienen en Betty. Y chao, hasta la próxima.